Y cuando escribo, tardo mucho en plasmar mis ideas. En cambio, cuando estoy pensando, tengo la ventaja de irme de un lado a otro y conservar ese pensamiento. Y luego cuando lo quieres plasmar o algo, ¿cómo lo haces? O sea, ¿tu memoria te da para eso? Sí, se lo platico a alguien o incluso aprovecho ya el medio, ¿no? De que estoy con los alumnos y les digo, oigan, ¿qué creen? Esto, ¿cómo ven? ¿No? Y empiezo a platicarlo, empiezo a plasmarlo. ¿Ellos son tus etcétera. notas? Ándale. ¡Ah, qué chingón! Sí. Igual me ayuda para saber qué funciona y qué no. Sí, eso siempre me ha ayudado bastante. O sea que sí tienes una memoria muy cabrona. Pues sí. ¿Eso se puede medir? Se supone que sí. ¿Cómo se supone que sí? Tú eres el físico, tú sabes. Esa parte de la memoria ya es más una parte del cerebro, pero... Pero tú tienes estudios sobre eso, ¿no? Por lo que me contaron. Por ahí un pajarito me contó. Realmente lo que hice no fue eso. No fue como con respecto a la memoria. Yo tuve la ventaja de trabajar en el último año de física con una doctora que es física médica. Entonces... ¿Neurociencias? No, física médica abarca toda la parte médica, incluyendo la parte de neurociencias. Uh-huh. Entonces yo recuerdo cuando llegué con ella y le dije, oye, vengo así, no así de confianza, ¿verdad? Pero, sí. ¿Qué tranzado? Ojalá sí hubiera sido. No, en la escuela me piden lo que es un proyecto terminal. Entonces, en el proyecto terminal lo que yo hago es, pues sí, como una tipo tesis. Entonces, digo, ¿con qué voy a hacerlo, no? Dije, híjole, ¿no? Cosmología está bien cañón, ¿no? Claro. Termodinámica, ¿no? Ni se diga. Entonces, en aquel entonces... ¿Nos puedes hablar en español, por favor? Sí. No, vamos a ir descubriendo eso poco a poco. Sí, vamos a ir descubriendo eso poco a poco. Pero bueno, una de las áreas de la física que más me gustaba es la parte que tiene aplicaciones en la medicina. ¿Por qué? Porque eso lo podemos ver. Claro. Sí, la gente nos dice... Es tangible, ¿no? Exactamente. No me dicen, oye, relatividad especial. Ok, te la platico, pero de aquí a que lo veas... Sí, claro. Aquí a que lo entiendas. Entonces, yo dije, algo que pueda ver, algo que esté diciendo, la física me está funcionando en este momento. Entonces, llegó un momento en el que cuando llega el proyecto terminal, me acerco con mi profesora y le digo, quiero hacer esta parte de física médica, sé que tiene usted la experiencia y me interesa la parte del cerebro. Me dijo, ok, léete estos 3 artículos, ¿no? Ajá. Así casi ya, Como para involucrarte. Exactamente. Y me dices, ¿qué te pareció? ¿No? Y regresas la siguiente semana. Sí, así. Oh, híjole, ¿no? Entonces, yo sí regresé muy interesado. Le dije, ya lo leí, entendí de qué más o menos se trata. Y me dijo, ok, perfecto. Tenemos un proyecto para ti en el cual me puedes ayudar. Y entonces... ¿Qué edad tenías? Tenía pues alrededor como de 25 años. Uh-huh. Sí, bueno, la semana pasada, ¿no? Sí, ayer nada más. Sí, eres muy joven. Sí. Y ya afortunadamente ya cuando mi profesora pues obviamente me da el banderazo de que puedo iniciar, me dice, mira, está este proyecto. Se llama medir la anisotropía fraccional en el cuerpo calloso de niños con TDA. Estás hablando de mí. Sí. Justo hablando del TDA. Exactamente. Dije, ¿en qué voy a meter? Dije, ¿qué es esto? Entonces, fue una parte en la que me empecé a interesar muchísimo porque dije, wow, o sea, por fin algo que en la física sí se puede aplicar, ¿no? No digo que lo demás no, pero actualmente no tenemos la tecnología para llevarlo a cabo. Uh-huh. Sin embargo, toda esta parte de física médica sí, ¿no? Esta parte de física médica sí se puede aplicar bastante bien. No sabía que existía, uh-huh. La verdad. Sí, casi nadie la conoce porque todo el mundo quiere cosmología, claro, y todo el rollo que escuchas en los documentales, ¿no? Sí. Pero hay cosas como en esta parte que se puede aplicar. Entonces, se dio la oportunidad. Estuve aproximadamente como 2 años en este proyecto. Lo llevé a congreso, estuvimos haciendo varias cosas. La verdad es que estuvo bastante padre. Sí. Wow. Amigos de Disco 360, sean bienvenidos. Nunca empiezo así. ¿Qué les puedo decir? Este canal, lo he dicho aquí varias veces, me ha llevado a conocer personas muy interesantes. Y uno de los sueños que tenía en este canal cuando lo empecé es justamente tocar este tema.
la vida. Hoy quiero agradecerle a la vida y a mi trabajo también, porque le he chingado y ustedes lo saben, que pueda tener conmigo y compartirlo con ustedes al profe Salud. Que me da mucho gusto y me llena de orgullo poderles decir que esto no nada más va a ser una plática de única ocasión. Vamos a tener una sección en el canal con el profe Salud en el que nos va a platicar de física. Desde lo más básico hasta multiversos, muchas cosas. Y tiene aparte un proyecto de enseñanza que ahorita va a venir su hermano Elvis y nos va a platicar. Bueno, no va a venir, aquí está, pero ahorita vamos a platicar también con él, en el que enseñan física a los niños. Y por medio de este canal también lo van a poder hacer, porque van a aprender muchas cosas con ellos. Ahorita nos va a decir el nombre de su proyecto y al final también va a ser un experimento. Amigos de Disco 360, sean bienvenidos. Profe Salud, un honor que esté aquí. Usted con agüita como persona, sí, claro que sí, decente, y yo con mi maldito alcoholismo de siempre. Ya saben, el viejo Manuelón, para una buena plática, una buena conversación. El viejo Manuelón, siempre con responsabilidad. Exacto, así salen mejores preguntas, ¿eh? Sí, pues a veces salen peor. Siempre cuando es con moderación, sí. Uh-huh. Sí, no, pero sí, aquí he tenido unas borracheras antes del viejo Manuelón, ¿eh? Uh-huh. Con el viejo Manuelón no he terminado mal, pero antes sí, no. Sí, se ve bueno, la verdad. Pero no toma nada. ¿Eh? No toma nada. Sí, pero hoy no. Hoy se habla de ciencia. Que estaría padre que un día nos explicara, conforme a la ciencia, a la física, ¿qué onda con el mezcalito? Sí, ¿no? Con los grados de alcohol. Sí. Uh-huh. Y bueno, pues ya tuvimos aquí la introducción. Algo que la verdad no tenía idea de la física en la medicina. ¿Cómo se aplica, profe? Ok, bueno, la física en la medicina se aplica en realmente todo. Uh-huh. O sea, a mí me gustaría comenzar explicando que la física realmente está en todo, ¿no? No solamente en la medicina. Uh-huh. Hay veces que, como yo siempre digo, la gente toma su teléfono de celular y es tan común decir, pues le voy a marcar a alguien que está en España y me va a responder inmediatamente, cuelgo, listo, y ahí nos vemos. Pero todo lo que hay detrás, ¿no? Uh-huh. O sea, la gente no sabe que ese dispositivo tiene la capacidad de comunicarse con un satélite. El satélite buscar la recepción en el otro celular y a la velocidad de la luz comunicarse para que no haya ninguna interferencia. Entonces, esto es una invitación para que nos empecemos a dar cuenta que la física realmente está en todo, uh-huh. ¿no? Hay que darnos cuenta que incluso, yo siempre lo digo, ¿no? La gente que ahorita nos está viendo, para que la gente pueda visualizar esta conversación entre tú y yo, que pueda ver la imagen, los colores, la velocidad, solamente es gracias a la física. Entonces, primero que nada, un agradecimiento a la física, porque gracias a él... Sí, no podrías hacer nada, ¿no? Exactamente. Entonces, que la tenemos cotidiana, uh-huh. Y... Es como el amor, no lo valoramos. Exactamente, no lo valoramos. Y lo entiendo, ¿no? Yo igual pasé por lo mismo. Dije, no, pues, ¿qué onda con la física? A mí nunca me lo platicaron hasta que llegué a la secundaria y pensé que nada más eran formulitas, uh-huh. ¿no? ¿Qué es lo que normalmente pensamos, no? Te decía hace rato, no, a ti no te voy a hablar de mereces todo mi respeto. Profe, yo antes me hablaban de física... Y era Albert Einstein, Isaac Newton, y decía, oye, estos cuates tienen un coeficiente altísimo, ¿cuándo vamos a llegar a eso? Pero la podemos aplicar en el día a día. Sí, claro. Uh-huh. ¿Cómo conociste tú la física ahí en la secundaria? O sea, ¿qué fue lo que te jaló? Pues realmente empieza desde más pequeño. Yo, creo que llevé la misma infancia que todo el mundo, que le gustaba experimentar, como quemándose, uh-huh. Lastimándose, etcétera. Sin embargo, había algo muy característico en mí, que era el pensar por qué sucede así, ¿sí? O sea, me quedaba reflexionando, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Lamentablemente, pues las personas con las que convivía les decía, oye, ¿y por qué esto? Y que me decían, ya cállate, no preguntes, claro. ¿no? Y todo el rollo. Pero creo que una de las grandes ventajas es que, ok, me callaba aquí, pero acá adentro estaba todavía carburando. Dije, ¿y por qué? ¿Y cómo lo puedo relacionar? ¿Dónde lo puedo ver? ¿No? Entonces, fue algo súper interesante porque
llega un momento sí, como entre mi infancia y adolescencia, donde mi mamá es muy devota a la parte del catolicismo. Entonces me dice, encomiéndate a Dios y todo el rollo, ¿no? Entonces dije, ¿quién es él? ¿Dónde está? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo encuentro? Y mamá me daba respuestas como no tan certeras. Sin embargo, yo tratando de buscar una explicación, ya que pues, era mi mamá, era la que decía la verdad, dije, pues le tengo que creer, ¿dónde debe estar? Entonces recuerdo muy bien en una parte de mi infancia que estaba en mi balcón, ¿no? Y de repente dije, pues ¿dónde está? ¿No? ¿Cómo hago para comunicarme con este personaje que nos dice? ¿Qué sería, Dios o Jesús? Pues en ese entonces mi mamá los tomaba como los dos. Dios, Jesús, no importa, alguien que nos va a ayudar, ¿no? Entonces dije, pues... alguna divinidad, ¿no? Exacto, alguna divinidad. Lo que sé es que no está en el planeta Tierra, si no ya lo hubiéramos conocido. Entonces recuerdo muy bien que en mi balcón salí a ver las estrellas. Yo soy de Cancún, entonces no está contaminado como en la Ciudad de México. Claro. Podemos ver un cielo hermoso. Y dije, ¿qué es eso, no? ¿Qué son las estrellas? A lo mejor está por allá, ¿no? Y a lo mejor todas estas explicaciones que me da mi mamá es porque está en un mundo muy lejano que no podemos encontrar. Pero no me estaba dando cuenta que realmente yo me estaba fascinando por lo que estaba allá arriba. A mí nadie me habló de astronomía. Lo único que sabía eran los planetas que te enseñan en la primaria. Pero yo cuando veía eso dije, ¿por qué están tan juntas? ¿Por qué unas brillan como azul? ¿Por qué otras rojas? ¿Por qué unas como que parpadean y como que desaparecen? ¿No? ¿Por qué de repente hay objetos volando? ¿No? Y dije, ¿qué es eso? ¿No? Me empecé a involucrar bastante en la parte del cielo, que es ahí cuando nace mi afán por la física, pero todavía no lo sabía. Y es que quiero contar esta historia, que es lo que siempre cuento para mis alumnos, porque esto apoya a muchos de los que pasaron por lo mismo que yo. Mi afán por el cielo siempre estuvo, pero llega el momento en el que tengo que estar en preparatoria. Y yo tengo que elegir obviamente un área de especialidad, ya sabes, área 1, área 2, etcétera. En aquel entonces yo no sabía qué quería estudiar. Según yo cocinaba bien, ¿no? Ok. La realidad es que no. Ya sabes, tu mamá te dice qué rico, ¿no? Pero yo sabía que no. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué me gusta? Entonces, me gusta el cielo. Entonces, quiero ser lo que estudian los que estudian el cielo. ¿Qué es? Me metí a investigar a Google. Y salía que tenía que ser astrónomo. Pero para ser astrónomo tenías que ser físico. Que me gustaría aclarar, no es lo mismo astrónomo que astronomía. Sí, exactamente. ¿No? Astrología, perdón. Astrología, que exactamente. No tiene nada que ver. Sí. De hecho, me decían, ay, te vas a volver rico. Y digo, ¿por qué? Ay, pues, diciendo los horóscopos. Dice, ¿a quién no le gusta saber su horóscopo? Y yo así de, no es astrología, ¿eh? Sí, siempre pasaba. Y entonces, quiero ser astrónomo. Pero para ser astrónomo tengo que ser físico. Y para ser físico tienes que tener buenas bases matemáticas. Entonces, ¿cómo diablos le hago? ¿No? Entonces, yo en aquel entonces no era bueno en matemáticas, debo admitirlo. Confeso. Sí, súper confesado. ¿En serio? Desde primaria, mi hermana siempre me ayudó a hacer las tareas. En secundaria me hacían los exámenes. Y en preparatoria, hasta vergüenza me da. Mis profesores me descubrían copiando los libros y libretas de los demás. Pero pasaba, ¿qué era lo importante? ¿Y qué pasa ahora si tú ves uno de tus alumnos haciendo eso? No, pues ahora le cuento esta historia que estoy a punto de dar. Entonces, que no vean esto. Ándale, que no vean esto. Y ya cuando llego al momento de elegir ya el área, pues dije, pues voy a elegir área 1, físico-matemático. Dije, pues, ¿qué más puede pasar? A los 17 años, ¿sabes? Y quieres comerte al mundo, claro. Entonces nada puede contra ti. Pero llega un momento en el que voy a tomar mi primera clase de temas selectos de matemáticas. Y recuerdo muy bien esta escena, que imagínate, todos en un salón, ya sabes, los 30 genios. Bueno, 29 porque yo no lo era. Ahora sí, en ese momento sí, no. En ese momento no. Y recuerdo muy bien a todos los genios y de repente dice el profesor de mate, oigan, voy a escribir 3 ecuaciones y quiero que me las entreguen. Y dije, ecuaciones, me suena, ¿no?
Y dije, bueno, pues ahorita las entrego en 5 minutos, en lo que voy viendo cómo lo hacen los demás. Pero recuerdo cómo en cuestión de 1 minuto todo el mundo se levanta y entrega su tarea, excepto yo. Y entonces dije, ¿qué está pasando? Ahí fue uno de los golpes más duros porque dije, esto no es lo mío, estoy cometiendo uno de los graves errores porque no elegí el área que tenía que ser. Sí tenía que ser chef, maldita sea. La sopa de fideos sí me queda buena. Sí, era la sopa, sí, las Maruchan, ¿no? Pero bueno, no se podía hacer más y ya estaba ahí, ¿no? Entonces tenía que continuar este camino. Y llega un momento, de verdad, así como esto que nos unió, que mi hermana va por mí a la escuela y regreso a mi casa, veo un letrero de que se enseñan matemáticas. Dije, pues está cerca de mi casa, le voy a decir a mi mamá, a mi papá que me inscriban y todo el rollo. Y era una maestra súper buena onda que enseñaba desde cero. Entonces, literal, yo empecé haciendo sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de lo que te enseñan en primaria. Porque yo venía muy mal. O sea, cuando digo que no sabía matemáticas es porque de verdad no sabía matemáticas. Me gustaría hacer un paréntesis para que vayan entendiendo lo que vamos a ver más adelante. ¿No sabía por el sistema? Sí, por parte del sistema y además... El sistema educativo. El sistema educativo, exactamente. Realmente creo que al igual que muchos, yo sufrí por... No es tanto por capacidad, sino porque no hay un buen sistema. Ahí fue cuando me di cuenta. Ok, claro. Sí. Sí, que todo esto va a desembocar en algo maravilloso. En algo grandísimo, ajá. Claro. Entonces, llega el momento, me acerco me inscriben a las clases con la maestra me enseña desde cero y lo que la mayoría de los alumnos aprenden en un mes, a mí me llevó 3, 4 meses, o sea, así de mal estaba. Y recuerdo muy bien que tenía compañeritos de secundaria que estaban viendo ya cosas de geometría y yo apenas seguía con cosas de sumas y restas. Entonces, era una parte así de hasta de pena decir, híjole, ¿por qué me ven aquí? ¿Cómo van a decir que alguien la autoestima, ¿no? Sí, claro. Me pegaba bien gañón. Pero bueno, en ese momento algo pasaba y mi cerebro de verdad, quién sabe cómo le hizo, pero iba estructurando las cosas. Entendía por qué una suma era importante, cómo se relacionaba con la multiplicación, cómo se relacionaba con el siguiente tema y así sucesivamente. De tal forma que durante todo ese último año de preparatoria estaba viendo las cosas más básicas de aritmética y álgebra con la maestra y las cosas más complejas de temas selectos de mate y de cálculo diferencial en la escuela. Entonces era un bombardeo de matemáticas, quiera o no. Entonces, al final de ese año logro entender y estructurar cómo son las matemáticas y dije, no es que era malo, de verdad es que no había entendido que había una estructura para esto. Y gracias a los buenos profesores que tuve en ese último año de preparatoria. Privados. Sí, privados, debo admitirlo, lo logré. Entonces, esto es una historia que yo siempre le cuento a mis alumnos porque me dicen, profe, es que las mates no se me dan. Y le digo, no, es que no me conociste a mí. No me conociste a mí. Claro. Y entonces le digo, mira, lo que yo te estoy enseñando a ti, que puedes aprender y entender en 15 minutos, a mí me tardó semanas en aprender. Le digo, yo estoy logrando que tú, un tema, no solamente lo entiendas, que sientas esa satisfacción de decir, wow, o sea, es tan sencillo, ¿por qué no me lo habían explicado así? Entonces, ya gracias a esta buena experiencia que tengo con las mates, llego aquí a la Ciudad de México a estudiar física. Ya con la idea de esto que nos dices, que del universo. Exactamente. Dije, ya voy a hacer el universo, voy a dominar, voy a descubrir más planetas y todo el rollo. Que sí, ese sueño, ¿no? Ajá. Y entro y la realidad es que sí, durante muchos años en la licenciatura en física tuve la oportunidad de estar con varios eventos astronómicos. No sé si has tenido la oportunidad de asistir al Noche de las Estrellas, ¿no? Un evento que se hace de forma anual cada noviembre, que está padrísimo, ya sea en el Zócalo o en CU. Todas las organizaciones, los mismos estudiantes llevan sus telescopios y órale, una noche entera a ver
todo el universo. Pero aquí en la Ciudad de México se puede. Se puede. Con la contaminación y... Se puede, sí, claro. Hay de diferentes telescopios. Obviamente hay unos de bajo rango y otros que incluso con la computadora le puedes decir, oye, ubícame Saturno. No inventes. Sí, y lo va siguiendo, ¿no? Entonces hay telescopios todo de eso todo. Lo vamos a ir aprendiendo aquí poco a poco. No manches, sí, hay una cosa, eso sí, me involucré bastante en esa parte de la astronomía. Entonces, es uno de los eventos que más me gustaba asistir. Pero también en la escuela se creó digamos, un grupo que se llama AstroWami, que actualmente existe en la UAM. Entonces, yo en los inicios, pues, era que varios de nuestros compañeros llevaban el telescopio y órale, a ver exacto. Y fíjate, yo en aquel entonces fueron igual mis primeros acercamientos con un telescopio, porque a pesar de que a mí me gustaba en la prepa, yo nunca había tocado uno, ni había visto uno. Entonces me acuerdo muy bien, dije, no, oye, pues mira, vamos a ver Saturno. ¿Qué? O sea, ¿de verdad? Sí, y de verdad te asomas, recuerdo muy bien, me encantaría compartirte esta imagen y ver los anillos. Wow. Y dije, ¿qué es esto? O sea, aquí en la Ciudad de México, un telescopio que un compañero trajo. O sea, no me imagino. ¿Son caros? Hay algunos que son caros. Por ejemplo, ese, ¿cuánto podría costar? De entre 20 y 25 $1,000. No, sí es una lana. Pero hay más caros. Sí, hay más caros de hasta... No, el Hubble, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe cuánto esté? Sí. Que después me encantaría que hiciéramos algo específico. Claro, de ese, ¿no? Está buenísimo. Sí, ajá. Sí, y bueno, ya en los primeros años de la licenciatura en física tuve este acercamiento, me metí a las conferencias, a los seminarios de astronomía, todo lo relacionado. Sin embargo, pues ya en la carrera pues vas descubriendo de todo. Claro. O sea, y bueno, ahí me di cuenta que sí me gustaba, pero no me apasionaba. No era así que digas, me quiero dedicar a la astronomía. Punto importantísimo. Sí, claro, porque, o sea, hoy sé que puedo acercarme a un telescopio, explicarle a las personas las partes que hay, decirle y hacer que vea un planeta, ¿no? O una estrella, etcétera, y que se emocione al igual que todos. Fíjate, ahorita acabo de decir algo bien importante. Decías de la pasión. Y la pasión no nada más es para una carrera interesante o que puede ser como profunda o una carrera en general. Cuando encuentres tu pasión para cualquier cosa, es lo que realmente debes de seguir. Y te lo comento porque hace ya algunos años yo trabajé en un restaurante y había un mesero que era el primero en llegar. Incluso llegaba antes que el dueño. Llegaba a las 9 de la mañana y abrían a las 10 de la mañana. Y él estaba siempre una hora antes. Si el último cliente se iba a las 2, 3 de la mañana, él se quedaba hasta esa hora. Y era el que más se movía y andaba de arriba a abajo y mesereando y sirviendo. Y era muy bueno, muy, muy bueno. Y un día platicando, decía él, dice, es que yo encontré mi pasión sirviendo a la gente los alimentos. Dice, es mi pasión. Dices, claro, no importa, a lo mejor no tuvo los grandes estudios o no va a ser millonario desafortunadamente porque bueno, eso era lo que él quería hacer nada más, claro. Meserear, pero era su pasión. Qué chingón encontrar eso. Así ¿Cómo es. lo encontraste? Pues ya fue cuando llega esta parte de física médica. Con lo que nos contaste al principio. Claro, exactamente, porque de alguna forma sí me aferré con la astronomía. Dije, pues por algo entré aquí, claro. ¿No? O sea, voy a luchar por ello, pero... O sea, cuando me ponía a leer un libro dije, sí está padre, pero como que no. No quiero esto. Ajá. Sí, y más por lo que te vas enterando, ¿no? Ya la realidad es que para ser astrónomo, pues sí, tienes que recorrer un largo camino de incluso llegar al doctorado, postdoctorado. Aquí en México, pues sí hay grandes telescopios en los que puedes entrar, pero como en todo. ¿En Puebla hay uno? Sí, en Puebla hay uno. Es como el más importante y durante mucho tiempo fue... Exactamente. Platícanos un poquito de ese. Mira, ese íbamos a tener la oportunidad de ir. Híjole, de verdad, es uno de los... me parece que es el milimétrico, no recuerdo bien el nombre, pero la ventaja es que como está a muy buena altura, tiene la oportunidad de ¿qué? De tener una mayor cobertura de todo el cielo. Wow. Y además, pues, cielo despejado y todo eso. Y es uno de los más grandes del mundo o importantes del mundo, ¿no? Sí, incluso ha colaborado con diferentes proyectos. Por ejemplo, me parece que en algún momento iban a hacer la recopilación, no recuerdo muy bien el proyecto, pero la recopilación de varias imágenes de lo que es la galaxia. Entonces, este telescopio aportó a eso.
Entonces, es una de las cosas más relevantes. Sí, y en aquel entonces teníamos mucho acercamiento con varias personas, porque pues obviamente éramos varios los interesados, y nos dijo esta persona que trabajaba, y yo los conozco, yo los puedo llevar, pero al final no se armó. No, iba a ser una experiencia única. Sí, y la buscamos, sí, de verdad, para asistir. Pero bueno, llega el momento en el que ya la astronomía la empiezo a dejar de lado, y empiezo a mirar esta parte de la física médica. Entonces dije, ¿qué es eso, no? En ese momento, igual yo tenía un buen amigo que me dijo, oye, ¿te interesa el cerebro? Y le digo, pues no, pero a ver, ¿de qué se trata? Y ya me empezó a platicar y me dijo, mira, pues es que aquí, lo otro. Y dije, wow, qué interesante. Entonces, en ese momento se me metió la espinita de decir, quiero estudiar algo respecto al cerebro, ¿no? Y digo, ¿cómo le hago? Estoy en física, ¿no? Y entonces resulta que está esta parte de física médica. La descubriste. Y dije, claro, o sea, física médica tiene que abordar todo, ¿no? Todo lo relacionado al cuerpo humano, ¿no? Y ahí voy, investigo y sí. Y hay muchas investigaciones acerca de física médica. Entonces, explícanos ahora sí qué es la física. La física médica aborda todos los conceptos de física que se puedan aplicar en la medicina, como por ejemplo los rayos X. Para hacer rayos X necesitas mandar lo que es radiación. Y entonces incluso hay veces que esa radiación tiene que ser controlada y muchos médicos o radiólogos lo saben hacer, pero hoy en día se está contratando a físicos médicos para que lo hagan. Ya no radiólogos. Exactamente, ya que el físico médico, si el médico lo requiere, puede hacer ciertas modificaciones para obtener lo que el médico necesita. Instante. Exactamente. Y eso es con cálculos de fórmulas que se usan en radiación. Cosas que los médicos pues obviamente no van a hacer. Tienen, ¿no? otra función. Exactamente. Y no es que no sean tengan la capacidad. Es que a ellos les corresponde otra cosa. Entonces los físicos médicos hoy están involucrados en esa parte de ver la parte de rayos X, resonancia magnética, tomografías, entre muchas otras cosas más, ¿no? Incluso hay una parte no tan relacionada, pero es como por ejemplo, la física biológica, ya entra más relacionada a la célula, ¿no? El transporte de la célula, las proteínas, todo este rollo. ¿Cómo? Sí, está loquísimo. Explícanos. Sí, claro. Bueno, voy a primero explicar yo en lo que me desarrollé. La doctora con la que estuve trabajando, es experta en resonancia magnética. Para acá el sí. Ahí está. Es experta en resonancia magnética. Entonces, nosotros nos especializamos en esto. ¿Qué es esto? Un resonador magnético es un imán enorme. Creo que todo el mundo lo ha visto, que es donde meten y hasta te da claustrofobia, ¿sí? ¿Y qué hace este imán? Este imán tiene la oportunidad de que las células o las moléculas de agua, mejor dicho, cuando entran en un campo magnético se pueden alinear. ¿Por qué? Porque están bajo la presencia de un campo magnético enorme que se mide en teslas. Hay resonadores de 1, de 2, de 3, hasta de 5 teslas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? El imán con las moléculas las alinea cuando se prende. Y cuando se apaga el imán, no todas las moléculas regresan a su polaridad, por decirlo así. Unas tardan un poquito menos, otras un poquito más rápido. Ese cambio provoca lo que es ¿cómo se llama esto? Una señal. Es lo que se llama en toda esta parte de electrónica una señal. Una señal que puede interpretar lo que es un decodificador y esto se convierte en imagen. Es así como podemos obtener las imágenes de resonancia magnética. Pero está tan padre en estos resonadores que tú lo puedes, alinear para que te obtenga la imagen que tú quieras. Entonces, a mí lo que me tocó ver es cómo funcionaba el resonador magnético en el cerebro. Entonces hacía varios cortes, ¿no? Varios cortes de tal forma. Exactamente, lo seccionaba. Y eso lo hace el resonador magnético así, rapidísimo. Y ahí viene el estudio del cerebro. Exactamente. ¿Qué es lo que usted hace? Exactamente. Fue ahí cuando llegó. Y me dijo la doctora, bueno, nosotros trabajamos en resonancia magnética. De hecho, uno de los
de las publicaciones que me dio era relacionado a eso. Y dije, wow, ¿qué es esto? O sea, qué padre, estoy diciendo, la doctora me dio algo del cerebro, oye, ya estoy haciendo algo que, como dices, tangible, pues vamos a esto, ¿no? Entonces, ya se dé la oportunidad de llevar más a profundidad lo que es la investigación. Yo realmente no estoy tan involucrado en la toma de resonancia, ya que es un gran equipo. O sea, en el hospital obviamente están los médicos, mi doctora, a mí nada más como que me pasaban las imágenes y yo hacía ciertos cálculos para hacer... ¿Qué es tu especialidad? Exactamente, sí. Porque ahorita me dijeron que en tu casa tienes lleno de pizarrones y tienes fórmulas como si fueran cuadros. Exactamente, todo ¿Así ves la vida tú? No como tal, uno piensa que todo el mundo está haciendo fórmulas. No todo el mundo. Usted, profe. Los físicos están haciendo como fórmulas y ¿y cuánto? No. Sí lo hacemos a veces. Ya confesándolo. No lo voy a negar. Hasta rojo se puso, profe. Sí. O sea, no lo voy a negar. Es una parte muy nerd de nosotros. Que no es mala. No es mala. Y los nerds están de moda. Sí, ¿no? Está ahorita con todo esto de los animes y los otakus y todo este rollo, el ser nerd está de moda. Está de modísimo. Sí, claro que sí. Digo, no lo estoy diciendo nerd, ¿verdad? Yo creo que no sé si fue una ofensa o un halago, perdón. Pero sí, realmente como físico, sí, me gusta estar obviamente involucrado en las fórmulas. Ahorita voy a explicar por qué, ¿no? Y bueno, es ahí como nace la pasión hacia física médica. Explíqueme cómo es el cerebro, entrando a este tema. Claro, bueno, el cerebro es súper complejo, ¿no? ¿Es el órgano más complejo? Sí, es el órgano más complejo. Y más cuando llega al punto de las emociones, ¿no? Ese sí, es un pinche desmadre. Exacto, y yo dije, voy a estudiar el cerebro, voy a descubrir los misterios de esto. Y dije, nada, cuando me meto, o sea, veo que hay muchas líneas. Emociones, conducta, memoria, adicciones. Y dije, ¿qué? O sea, yo pensé que estudiando una cosa entendías todo. Y lo que yo hice en su momento nada más fue aportar mi granito de arena. Yo, como buen iluso, ¿no? Dije, ya voy a hacerles descubrimientos más grandes de la... Soy lo que el mundo esperaba. Exactamente, pero me doy cuenta que no, que realmente estoy aportando como cualquier otro. Ahorita. Exactamente. Ahorita. Entonces... en mi caso, a mí me tocó estudiar lo que es el cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? Es la parte que une a los dos hemisferios cerebrales. Entonces, por ahí pasan ciertas moléculas de agua o hay ciertas moléculas que yo lo medía con algo que se llama anisotropía fraccional. O sea, en español, yo medía cuántas moléculas de agua podían pasar por ahí. ¿Y cuántas pasan? Depende de la persona. Depende de la persona, exactamente. ¿En promedio? No hay un número, porque si nosotros quisiéramos contabilizar moléculas, estamos hablando de un número enorme. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma una pequeña fracción para poder poner en un rango de 0 a 1 qué tanto la máquina detectó de movimiento o de paso de flujo de moléculas por ahí. Entonces, porque si nosotros quisiéramos contar cada molécula, no, está de locos. Esto dice que son moléculas de agua. Sí, claro. Tal cual. Tal cual, sí. ¿Eso repercute en que tomemos o no tomemos agua? Siempre, eso sí. O sea, entonces, el no tomar agua sí influye en nuestra capacidad mental. Sí. Hay muchos estudios que lo respaldan. Yo no estaba involucrado así de qué tanta agua toma ¿Qué está diciendo, profe? ¿En serio? Sí, definitivamente. O sea, dejar de tomar refresco. Sí, siempre. Es una de las cosas. Vamos a tener mayor lucidez. Energía, hidratación, etcétera. ¿Qué más funciona el cerebro? Bueno, yo lo que investigué en aquel entonces fue lo siguiente. Yo me especialicé en la parte de niños con TDA. Porque otra vez ya tiraron. A ver, perfecto. Ya tengo aquí un especialista. Ya la psicóloga me dijo que tengo TDA. Ya tengo el especialista que me lo va a curar. Nosotros estábamos colaborando con lo que es un neurólogo infantil. El neurólogo infantil lo que, pues obviamente dijo, esta es la investigación. Necesito a alguien que haga los cálculos. Él ya sabía lo que en los niños pasaba. Ya sabía lo que sucedía en el cerebro, solamente que como buen científico necesitaba sustento experimental. Ahí entra el físico. Y entonces nosotros llegamos,
me dan los cortes, yo entre los cortes busco la imagen donde está exactamente el cuerpo calloso y el cuerpo calloso lo divido en 5 partes. Que de verdad no sé cuántos cerebros vi en aquel entonces. Esas 5 partes son específicas y que lo podría explicar mejor el neurólogo, o sea, parte del habla, parte de no sé qué. Y entonces yo lo que hacía era nada más las mediciones en cada una de estas partes del cuerpo calloso. Yo, cuando le entrego mis resultados, obviamente yo no sé qué estoy viendo. Yo nada más se lo entrego al neurólogo. El neurólogo le digo, mira, hay ciertas cosas aquí, hay ciertas cosas acá. Y recuerdo muy bien ese día que le entregué mis resultados, me dijo, claro, lo suponía, ¿no? Y dije, entonces, ¿por qué no lo hiciste tú? Sí, bueno, exactamente. Le vamos a dar el beneficio de la duda, ¿no? Exactamente. Está bien, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Para no ir al hospital. Dije, bueno, pues está padrísimo, ¿no? Una parte me sentí bien porque dije, bueno, salió bien, ¿qué tal si la estaba regando? ¿Qué tal está haciendo cosas que nada que ver? Entonces, esa parte, como físico dije, wow, no estás aportando, estás haciendo algo que de verdad entonces, te está haciendo. ¿Usted descubrió esa parte? No, ya estaba hecho. O sea, para poder sustentar algo, que es lo que el neurólogo tiene, exactamente, se necesita experimentación. Entonces, se hizo tanto la parte computarizada, la parte de medición y entre otras cosas. O sea, fueron varios factores en los que usted entró. Sí, exactamente. Sí, o sea, yo como digo, es un granito de arena. No puedo decir que descubrí algo porque en realidad no lo hice. Aporté ahí. Y creo que es lo que muchos aquí en física hacemos, ¿no? Aportar. ¿De dónde sacan los cerebros? ¿Cómo los obtienen? Son, O sea, no es como que yo diga, oiga, se los voy a prestar para que lo examinen. Claro. ¿No? O sea, pues esa es la ventaja que tiene el neurólogo. El neurólogo trabaja en un hospital infantil y atiende a todos estos niños. Entonces, él me pasó la lista, fulanito de tal. ¿Qué es de la resonancia que dice? Exactamente. No son físicamente que los... No. Porque también se hace de esa manera, sí, ¿no? También es una parte, pero eso ya como físico no me corresponde. Y hay otra parte de biólogos, que se dedica a seccionar el cerebro y ver esto. ¿Y lo podría hacer usted así seccionado? Toda esa parte no. ¿De qué sería la diferencia de una resonancia a uno físico? Claro, la parte física, ¿cuál es la diferencia? Se involucran cosas médicas y biológicas, que obviamente ellos entienden mucho mejor que nosotros. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Trabajar con imágenes. Okay. Y lo que esas imágenes nos podían dar. Por ejemplo, tú tienes un cerebro, pero no puedes ver cuántas moléculas de agua están pasando de un hemisferio a otro, pero con una imagen sí. Con una imagen puedes hacer muchos cálculos. Entonces, esa es la parte diferente. Sí. Hasta apenas ahorita entendí eso, imagínate. Sí. Es el sistema educativo que tenemos, que no más es lo que no. Eso. Sí, las ciencias se dividen bastante bien. Los físicos tienen lo suyo, los biólogos, los médicos. Ahora, para poder llegar a eso, ¿sí tuvo que pasar por esta parte de astronomía? ¿A qué nos referimos? De llegar a la física médica. O sea, se tiene que pasar primero por toda esta de astronomía, o cuáles son las ramas, para ir entendiendo todo lo que abarca la física. Claro, bueno, la física como tal se divide en diferentes, ¿no? O sea, tú entras y hay física clásica, que es lo que nosotros entendemos de por qué se mueve esto, ¿no? Lo que nos dijo del celular. Sí, exactamente, okay. ¿No? Ahí está la física, por ejemplo, el electromagnetismo, está el física de partículas, el física en cosmología, o sea, se dividen en varias ramas. Termodinámica, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que haces? Para física médica necesitas diferentes cosas de esto, ¿no? Principalmente radiación, electromagnetismo, física clásica, etcétera, ¿no? Como que fui tomando diferentes. La astronomía como tal, no. Digamos que es algo a lo que quieres llegar al final, pero no es necesario para estudiar física médica. Y sí, bueno, tiene lógica, ¿no? Sí, pero si quiere llegar a eso, ¿es una especialidad? ¿A la parte astronómica o no? No, actualmente no. Yo lo haría más que nada para un hobby. Como te decía en la entrevista, yo prefiero enseñarle qué es un telescopio, explicarles más o menos qué hay en el cielo y todo el rollo. Que sí nos podría explicar más adelante toda esta parte. Claro que sí. Lo podríamos tratar porque tengo temas muy interesantes que les platico. Esa era la idea desde un inicio, que nos platicara del universo, los planetas, todo esto que por lo que se enamoró de la física el profe.
Y así fue como nació la sección de bueno, vamos poco a poco. Hoy ha sido algo en lo que la gente lo conozca, la gente del canal, la gente que no lo conoce de este lado, porque hay mucha que sí lo conoce, es un rockstar, porque le piden fotos en la calle, y poder ir descubriendo poco a poco el universo, la física en general, ir aprendiendo mucho, porque ahorita nos va a hacer unos experimentos. Pero dentro de todo esto que nos platica, todo lo que sufrió para llegar, decirlo, todo lo que sufrió, pues sí, de manera literal, ¿verdad? Porque sí fue un sufrimiento no poder llegar a hacer algo por una mala educación, una mala praxis de sus profesores. Exactamente. No lo dicen, pero yo sí puedo decirlo. Todo esto lo llevó a crear un sistema educativo. Así es. En conjunto con su hermano. Así es. Que eso es algo que me encanta, que dos hermanos estén haciendo algo tan... Pues la palabra es increíble, para trabajar con los niños. ¿Nos podrían platicar de eso? Claro que sí. A su carnal. Sí, claro que sí. Bueno, ahorita lo van a ver. Amigos, ya regresamos, por fin. Ustedes no saben el tiempo que pasó aquí, pero fue mucho. Salud. Salud. Sí, ya lo habías probado, viejo Manuelón, ¿te acuerdas? Sí, está increíble. Aquí tuvimos un error mío y estamos grabando. Elvis, ahora sí platícanos. ¿Qué Perfecto. es lo que está pasando? Buenísimo. Pues, como vimos en la primera parte, el profe Zulup, aquí mi hermano Irving Zulup, pues tiene una forma, descubrió hace algunos años una forma muy didáctica y práctica de transmitir los conocimientos, especialmente en esas materias que nosotros le llamamos complejas, o habilidades que nosotros llamamos complejas, como matemáticas, física, química, entre otras. Y descubrió cómo transmitirlas o enseñarlas de forma práctica, ¿no? Siempre hemos dicho que el conocimiento o la practicidad que tiene en su cabeza es una metodología que se puede replicar, ¿no? Inclusive siempre hemos pensado que no solamente de él, sino que la gente no se ha atrevido a llegar o no ha podido llegar a esta forma o a esta metodología mental, ¿no? Entonces lo que hicimos fue abrir un centro que se denomina Centro de Desarrollo de Habilidades Complejas, que básicamente se enfoca en desarrollar aquellas habilidades que los alumnos no saben que pueden, de las que tienen capacidad, no saben que tienen capacidad. ¿Cómo nos dimos cuenta con eso? Cuando en los primeros intentos, más bien en los primeros clases o grupos que tuvimos donde el profe Zulup transmitía o preparaba alumnos, nos dimos cuenta que el método estaba funcionando cuando la gente nos retroalimentaba, ¿no? Nos decía que ahí los alumnos aprendían más que en su misma escuela. Nos dimos cuenta que la gente venía de otros estados, Guerrero, Hidalgo, el Estado de México, hasta Veracruz, solamente un fin de semana para venir a tomar clases o a tomar regularización o a prepararse. Y ahí nos dimos cuenta que había algo. Pasaba algo. Que venían de tan lejos a aprender, no es como que normal en esta cultura mexicana. Inclusive jornadas largas, ¿no? En estas jornadas largas, literal de 8, las primeras fueron como de 6, 8 horas, y teníamos gente que llegaba a las 8 de la mañana, inclusive abríamos a las 9 y nosotros no habíamos llegado, y veíamos con las cámaras y estaban haciendo cola, wow. ¿no? Entonces como que nos apurábamos a ir a la escuela, y entonces nos dimos cuenta que la gente llegaba desde las 8 de la mañana y se iban a las 5 de la tarde, y teníamos papás sentados, ¿no? Sentados esperando. En realidad al principio fue con la intención de que esto tuviera fines educativos, y ahí es como que nos fue cambiando y nos empezamos a cuestionar varias cosas que te quiero platicar ahora. Ajá. ¿No? Antes de entrar a esta parte, nos gustaría destacar que Irving y yo desde muy chicos siempre hemos sido creadores, ¿no? Por ahí platicábamos fuera de las cámaras que de repente nos llegan esos flashazos donde mi papá o mi mamá nos compró una cámara de video y yo grababa a Irving y lo motivaba a replicar comerciales que veíamos en la tele. Entonces era una cagadera de risa ahí de mi hermana, mis papás, de que hacíamos los comerciales. Entonces Irving y yo se conjuntó todo. Siempre, o sea, desde nos cae el 20 ahora, ¿no? De que siempre hemos sido
sido esta mancuerna. Complemento, sí. Oye, ahorita que entramos justamente a ese tema, me gustaría que le platicaran a la gente el origen de su apellido. Muy bien. Claro que sí. Nosotros nos apellidamos Zulup. Zulup, imagínate, Zulup Tus. Es nuestro apellido, en primer y segundo apellido. El apellido Zulup, ambos son mayas. El primero no está tan comprobado porque puede inclusive hasta encontrarse con nacionalidad pues, árabe y por ahí. Que es muy normal. Es muy normal. Mexa. Sí, muy normal. Y Zulup, aunque no tiene un significado directamente maya, porque no tiene un significado que digas, eso significa Zulup, no, pero sí es muy de la región. Tal vez por ahí algo pasó. O sea, no tiene una traducción. No tiene una traducción. O sea, es maya. Tal vez, creemos que puede ser. El que sí es maya es el segundo. Es Tus, T-U-Z, y eso significa mentira en maya. Nos están mintiendo. que es una forma en la que vivimos y que ustedes encontraron la verdad en esa mentira de la educación. Claro, wow, ¿no? Sí, que justo la verdad es que todo lo que ha pasado en los últimos 2-3 años nos ha volado la cabeza, ¿no? Nosotros tampoco sabíamos que podíamos llegar a tanta gente o que tanta gente podría confiar en nosotros, no lo imaginamos, sobre todo porque, como te decía, siempre hemos sido creadores y durante nuestra etapa más joven, productivamente hablando, pues tomamos caminos completamente diferentes, ¿no? Irving se preparó como licenciado en física por la UAM. Yo durante muchos años soy mercadólogo, durante muchos años trabajé en agencias de publicidad, en agencias de marketing para marcas muy grandes, ¿no? Se complementó perfecto. Entonces nunca nos dimos cuenta que la vida nos volvió a juntar como en la niñez, ¿no? Qué padre. Yo un poco más detrás de la estrategia, Irving con el talento, con la visión, con una metodología. Yo un poquito más en la planeación, en la comunicación, en ver cómo... Tú eres más creativo y él es más estructurado. Sí, estructurado. Que es un complemento perfecto. Yo toda la vida me he dedicado a eso, a construir marcas, a construir empresas, toda la vida. A mí me prende. Sí, me siento cómodo ante la cámara siempre, pero me siento más cómodo cuando hago crecer algo desde atrás y cuando conjunto todas las piezas y la gente no se da cuenta, ¿no? Claro. Porque siento que eso es más estratégico y la estrategia y yo somos uno mismo. Ok, está bueno. Entonces, qué mejor con mi hermano, ¿no? Irving sabe que lo adoro, nos hemos llevado muchísimo. A ver si puedes poner en pantalla las fotitos donde nos hemos complementado desde chicos, ¿no? Afortunadamente hemos tenido ese valor familiar. Partiendo de esto, de que tenemos un valor familiar muy arraigado, ¿no? Que la familia es muy importante para nosotros, no se nos olvida de dónde venimos. Hemos tenido la fortuna de que nuestros papás, aunque sea con beca, nos pagaron una buena educación, pero también hemos visto la pobreza de frente, ¿no? La verdad, nuestra familia es de una comunidad maya muy antigua, desde 1600, Maxcanú, Yucatán, ¿no? Donde hay pues mucha historia maya, inclusive muchos asentamientos que casi nadie conoce, que solamente la familia conoce, ¿no? Hemos crecido con todo eso, nuestra familia. Nuestra mamá habla maya, mi papá lo entiende, mis abuelos completamente hablan maya, también hablan español. ¿Y ustedes? Comprendemos más o menos algunas cosas, pero sí era el típico de que hablemos en maya para que los niños no entiendan. Okay. Pero ya con el tiempo, pues tú también aprendes a identificar. Entonces, hemos visto la pobreza de frente, tal vez no hemos tenido la desfortuna de vivirlo, pero la conocemos y no nos es completamente ajena, la verdad, ¿no? Sobre todo porque pues, no nacimos en cuna de oro, pero afortunadamente tuvimos unos papás que tuvieron el privilegio de poder trabajar y el tiempo de dedicarnos, ¿no? Hoy el día, hasta el tiempo es un privilegio a veces, ¿no? Y se valora diferente. Entonces, pues bueno, lo hemos visto y así es como ahora... y más ahora que lo estoy platicando, es como Irving y Elvis creando desde chiquitos, ¿no? Preparándose en su vida de forma independiente, pero volviendo, más bien que un solo objetivo nos vuelve a unir, pues nos tiene volados la cabeza, ¿no? Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta, yo siempre le he dicho a Irving, esto que tú sabes es un método. Uh-huh. No sé cómo desglosarlo, en ese momento pensábamos, pero aquí hay algo, ¿no? ¿Cómo hacemos que más profesores lo lleven a cabo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver que el método funcionaba, que no estábamos locos
y empezamos a construir la imagen de Irving como lo que es, como el profesor, como un geniecito, ¿no? Te lo decía fuera del aire, ¿no? Yo sí recuerdo de entrar de Irving, ¿quieres sopa? Y Irving así con un chingo de fórmulas en la pared, ¿no? Y siempre desde niño hemos como, más de jóvenes como que rebotábamos sobre el origen del universo. Y siempre le decía, ¿qué opinas de Dios? Y a Irving, ¿no? ¿Sabías que Dios se puede calcular matemáticamente? Así como... ya será para ¿Es en serio? Pero ¿Dios se puede calcular? ¿Dios es un algoritmo? ¿La fe es un algoritmo? Estás destruyendo aquí el catolicismo y las religiones, ¿eh? Da para muchísimo. Entonces imagínate estas pláticas de que ya las tendremos. Sí, que ya las tendremos, ¿no? Que teníamos Irving y yo en su momento de... él como físico y yo nada más nerviosa, que algo sabe. Algo sabe, sí. Y yo creativamente con muchas preguntas, pues como que siempre hemos tenido estas pláticas. Sí, tú con la duda y él con la práctica. Sí, con la práctica. Inclusive, hoy ya casi no, pero hubo un tiempo donde nos unía también el tema por la metafísica y el cerebro. La verdad es que nos encanta el tema del cerebro, nos encanta. Cada quien yo desde una perspectiva más creativa, Irving desde su funcionamiento. Entonces, siempre ha sido tema de conversación. Pero bueno, como que esta curiosidad por el conocimiento la hemos tenido. Pero Irving y yo creemos en algo, ¿no? Creemos que el mundo solo se puede cambiar con dos cosas, ¿no? Obviamente hay más factores. Con la educación y habilitando una alimentación para todo el mundo, distribuyendo la riqueza de forma igualitaria, ¿no? Claro. Entonces, porque creemos no lo digo yo, lo vemos en el mundo, hay una desigualdad terrible. Entonces, cuando empezamos a ver que la gente que creía en nosotros era gente de escasos recursos, nos removió el corazón. Principalmente. Qué interesante. La verdad es que crecimos en una familia abarrotera de mini supers y demás, entonces conocemos perfecto el negocio, aunque no nos dedicamos a eso hoy. Entonces crecimos con una mamá que siempre nos dijo, no, si la gente no tiene, hay que darle, o hay que darle fiado, y que nos lo vaya pagando. Pues así es nuestra mamá. Mi mamá nunca se le olvidó de dónde vino, ¿no? Y nosotros siempre lo transmití, para nosotros es normal. Irving y yo siempre hemos estado juntos en el negocio. Inclusive nos estábamos acordando la vez pasada que hasta jugábamos a tirarnos limones y todo, o sea, hacíamos guerritas, compartíamos domingos y seguro enteros. También le sacó fórmulas a la parábola para pegarte, ¿no? Seguro. Sí, los grados de desviación y... Seguro, conociendo su cerebro, seguro. Entonces compartimos muchas tardes con mamá en el negocio. Entonces, pues lo vimos. Entonces, para nosotros es muy normal, por ejemplo, habilitar como productos de muy fácil acceso, de muchos pagos ridículamente, ¿no? Inclusive cuando vemos que alguien realmente lo necesita, va completamente gratis. O sea, que generalmente que el objetivo principal es eso, ¿no? Te platicaré de un curso de verano que arranca próximamente, que es completamente gratis, ¿no? Y bueno, cuando empezamos a ver que la gente que confiaba en nosotros era gente que aprendía, gente que no necesariamente le estaba pasando bien o que le costaba un poquito más, ¿no? Pues decidimos hacer algo, y así es como nace el Centro de Desarrollo de Habilidades Complejas, porque nos dimos cuenta que la gente sí quiere aprender, pero injustamente solamente va a aprender mejor si lo puede pagar. Y eso es solamente si puedes pagar una escuela privada. Como obligarse. Es como a resignarse. Lo estoy pagando, lo aprovecho. Es como... inclusive a veces no lo saben, ¿no? Solamente si puedes pagar una escuela pública puedes aprender realmente inglés, ya te acceso a las artes, ¿no? Una mejor educación, ¿no? Lo recordábamos la vez pasada de que hasta aprendimos a rezar en inglés, ¿no? Ese privilegio, ni necesidad había de aprender en inglés, pero bueno. Son cosas que también ni siquiera vas a utilizar. Que ni vas a utilizar, pero qué gran privilegio. Porque después entra la ciencia y te dice que no existe, ¿no? Que es una fórmula. Es una fórmula. Y entonces, pues, wow, nos dimos cuenta que por ahí había algo, y así es como nace el Centro de Desarrollo. Y empezaron a investigar ustedes con esta gente. Platícanos de eso. Para esto hicimos lo que nosotros llamamos estudio de mercado, que juntamos a nuestros alumnos con sus papás, y mientras Irving agarraba a los alumnos, yo agarraba a los papás y le preguntaba qué ven nosotros, ¿no? Y el primer caso que nos voló la cabeza, y de aquí nace todo lo que empezamos a investigar, es una señora que venía de Puebla o de Hidalgo, de la Sierra. Ajá. Y me dijo, me hago 4 horas cada semana para venir aquí. Pero... Con su hija. Con su hija. Bueno, que mi hijo, hija. Era una hija, pero vale la pena completamente, porque mi hija dice que aquí aprende más que en la escuela.
Y entonces era la señora que estaba de 8 a 5. Era una señora que la verdad, creo que a los dos, pero creo que más a mí ese tipo de temas a mí me conmueven muchísimo, y casi me hace llorar. Sobre todo porque esa confianza estaba depositada en nosotros, ¿no? Y nos agradecían y sonreían los papás. Entonces ahí dijimos, wow, ¿por qué tienes que recorrer 4 horas para encontrar una mejor opción educativa cuando se supone que ya tienes una? Claro. ¿No? Entonces, eso quiere decir que algo andaba mal en la educación en México en general. Y no hay que rascar mucho. Sí, no hay que rascar mucho, pero en realidad lo sabemos. Yo he platicado del tema que aquí la educación en el país es muy lo peor, mala, ¿no? A nadie le tampoco importa. se trata ahorita de tirarles mala onda. No. Que sí deberíamos. Total. Pero justo por eso nacen ustedes. Totalmente. Entonces dijimos, aquí algo está pasando, aquí aprenden más que en otros lados, ¿no? Entonces seguro pasaremos en la pantalla estas imágenes, pero nos preguntábamos, Irving y yo, ¿qué tanto predispone a las personas en su desarrollo personal un sistema educativo deficiente o eficiente, ¿no? Porque imagínate que esa señora no se atreviera, porque es eso, o sea, atreverse a salir de su zona de confort, a venir 4 horas desde Hidalgo, desde Puebla, a tomar una educación con el método que diseñó mi hermano. O sea, 4 horas, si no se atreviera, y la gente que no se atreve tendría que conformar con la educación que recibe, muy pobre, ¿no? Entonces, si no te educas mejor, evidentemente tienes menores posibilidades de hacer cosas mejores, ¿no? Entonces dijimos, la educación siempre dispone. Competitivo en la parte adulta de la vida, ¿no? Totalmente. Y dijimos eso. De ahí justo esa pregunta salió. Nos sentamos Irving y yo, dijimos, a ver, o sea que si no te preparas mejor, no puedes ser el director de una empresa. Claro. Entonces eso quiere decir que si el sistema te condena a vivir con la poca o nula educación que te da, estás condenado a vivir con eso y no hay otra. Entonces, ¿qué pasa si la gente no sabe que sí puede ser buena para matemáticas? ¿Qué pasa si la gente no sabe que puede ser buena para química, física? Y otras que ya tenemos un rango muy completo, pero con esas preguntas nació. Entonces dijimos, y yo le decía a mi hermano, ¿no? Esa era la pregunta de mi hermano. Yo le decía, yo he creído toda la vida eso, ¿no? Yo he visto, porque a mí me ha costado, yo he visto a gente que le ha costado que, pues bueno, no estudiaron en escuelas privadas, pero en las escuelas públicas que se retan, no todos tienen la fortuna o el privilegio de retarse, pero bueno, pueden llegar más lejos. Pero ¿qué pasa? Que la gente que no tiene chance de cuestionárselo, porque pues sí, está ocupada en vivir, ¿no? Sobrevivir. Sí, exacto. Es condenarse a... es vivir con la condena de tener que conformarte con eso. Al conformismo. Sí, porque a veces la visión no te da porque hay que sobrevivir, básicamente. Sí. Hay que comer, básicamente. Entonces dijimos, ¿y esa gente, no? ¿Cómo hacemos? Yo le decía a mi hermano, yo justo he pensado lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Y así nació en una mesa, estábamos comiendo pasta, ¿no? Y le dije a mi hermano, ¿qué pasaría si esa gente que no sabe que es buena para matemáticas, como tú te diste cuenta en su momento y creaste una estructura mental maravillosa, ¿qué pasa si esta gente no sabe? Está condenada entonces, ¿no? ¿Cómo hacemos que la gente, no nos preocupa la gente que sí lo puede pagar, nos preocupa la gente que no puede pagar, porque es la gente que mueve México, que mueve la producción, ¿no? Los medios de producción. Sí. Aquí salen otros temas, pero sí. Pero sí, y así nació, ¿no? Entonces decidimos crear el Centro de Desarrollo, y entonces nos metimos un poquito más a estudios que están publicados, por ahí te compartimos las ligas. Lo primero que hicimos fue ver cómo estaban los pilares de aprendizaje de la SEP. Y dijimos, pues obviamente está mal diseñadísimo y por eso no aprendemos. Todo lo contrario. Nos llevamos una gran sorpresa, porque para eso nos aliamos con 5 profesores activos de la SEP, y una de ellas que estaba muy metida y muy clavada, nos explicó lo que te voy a leer. Te voy a leer los pilares de la SEP para que veas hasta dónde puede llegar. Esto es lo que ven todos los niños en cualquier Lo que se supone. Wow, claro. Lo que se supone. Claro. A lo mejor solo se lo habilitan a las escuelas privadas. Claro. Porque las escuelas públicas estamos jodidos, claro. ¿no? Entonces, imagínate que hay educación socioemocional, artes, proyectos de impacto social, conocimientos regionales, contenidos relevantes, potenciar el desarrollo personal y social, ampliar la formación académica, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, obviamente educación física, que creo que es lo que todos vivimos, y la educación emocional, ¿no? O sea, me estás hablando de Dinamarca. Ajá, creo que vivimos en Dinamarca y no lo sabíamos, nada más que no lo hemos visto. Entonces dijimos, ¿y esto?
¿Dónde está esto, no? Vivimos, y para esto aquí va un dato interesante, nos decía la maestra. Imagínate que hoy por hoy el sistema educativo en México está regido por un programa, el programa 2007. Y los maestros a los que sí nos interesa, estamos luchando por que al menos nos pasen el programa 2011, ¿no? No, man. Entonces imagínate. A nadie le interesa, digo, supongo que no es nada fácil, pero la educación es un pilar, ¿no? Claro. De cualquier sociedad. Entonces a nadie le interesa crecer esto. Y le preguntábamos a la maestra, ¿te acuerdas? Oye, y así, solo para entender un poquito más el tema educativo, tienes como, digo, a ti te veo muy apasionada y se ve que estamos alineados en objetivos. Tú tienes compañeros que no se apasionen, que no quieren, creo que el 90%. Son maestros que no les quedó de otra, ¿no? Son maestros que no tienen vocación, que no les interesa que los alumnos enseñen y sobre todo la SEP, pues no te hace apasionarte ni te prepara, ¿no? Sí, ¿no? Como debe ser. Entonces, claro, estamos jodidos, Sí, ¿no? no hay otra palabra. La verdad, ¿no? Entonces nos fuimos a ver cuáles son las creencias recurrentes de la juventud o de los niños. Entonces nos dimos cuenta de frases como esta, literal por papás y alumnos, ¿no? Yo por eso estudié una carrera que no llevaba matemáticas. A mí las mates nunca se me han dado. Me aterra ver fracciones. Veo números y hasta me asusto. ¿Te suena algo de esto? ¿De alguna parte de tu vida? ¿Mi infancia me estás describiendo? Totalmente. Entonces dijimos, no, porque no es que seas malo, es que a nadie le ha importado que tengas una estructura mental para poder resolverlo, pero en el momento en el que sabes y te das cuenta que hay una estructura para resolverlo, entonces te darías cuenta que ni eres malo ni bueno. No los involucran para... Solamente no estabas involucrado con un sistema efectivo, ¿no? Y más, si volteas a ver a algunos, no todos obviamente, ¿no? Profesores que pues no se interesan por la educación y un sistema que lo que menos quiere es que seas educado porque no le conviene, chamba, ¿no? Te quieren para ser un obrero, la verdad, ¿no? Sí. Entonces, porque hay algunos que les conviene. Entonces, pues ahí nos dimos cuenta que, cuánto pudiéramos aportar nosotros y qué pasaría si esto lo llevamos a otro, en términos educativos, a otros lugares, ¿no? Entonces, Irving y yo literal definimos qué era una creencia, ¿no? Entonces las creencias son este conjunto de valores y pensamientos, son modos de ver las cosas, son verdades que aceptas y asumes desde muy chiquito, entonces te marcan como persona, pero también influyen en tu actuación profesional y personal, claro, en tu futuro, ¿no? Entonces dijimos, eso es una creencia. Entonces la creencia, una vez que está infundada y nadie te la refuta o si no la cuestionas, ya fue. Ya, ahí se quedó. Y vas a ser obrero toda la vida, ¿no? Y no es que esté mal, todo lo contrario, ¿no? Eso mueve México, pero no porque a alguien más le convenga, ¿no? O sea, necesitamos vivir la educación, necesitamos estar mejor preparados, ¿no? Entonces las investigaciones demuestran que las creencias que tengan los maestros acerca de la enseñanza, del aprendizaje de sus estudiantes afectan sus procesos de planificación, instrucción y evaluación en el aula, y además tiene una repercusión en el desempeño y aprendizaje del alumno en clases, ¿no? O sea, si tú tienes un profesor que tampoco nunca lo ha cuestionado, que no tiene esta pasión, que no tiene una estructura, que no desarrolla, pues también condenas al alumno porque pues no hay, ¿no? El interés. Sí, ojalá algún día pronto puedas tomar una clase con Irving, ¿no? Aparte de las de TikTok. Aparte de las de TikTok, y te vas a dar cuenta que Irving es un involucrado en que el alumno aprenda, enseña, y aparte que usa mnemotecnias, usa estructuras mentales, te enseña hacks, te quita como nosotros le llamamos sobrecarga de conocimientos, o sea, cosas que no vas a usar y las sustituyes por cosas que vas a necesitar en ese momento, okay, ¿no? Entonces, pues, ¿quién? ¿No? La verdad es que el sistema no te ayuda a hacer esto, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta, por ahí te comparto la plantilla del porcentaje de egresados del 2020, y analizamos UNAM, UAM e IPN, ¿no? Y nos dimos cuenta que las carreras más demandadas, tal vez sí algunas son de matemáticas y algunas no, pero en el egreso ninguna de matemáticas. O sea, alta deserción. Alta deserción. Entonces solamente se titulan, mira, aquí está la UNAM, el 11%, que es el rango más alto, licenciados en Derecho, Psicología, Relaciones Internacionales, Enfermería. UAM, lo mismo, licenciados en Derecho, Psicología, Sociología y tal vez los arquitectos. IPN, ¿no? Que es más ingenierías, pues sí hay ingeniería mecánica, pocos números. Entonces nos dimos cuenta que las carreras que menos estaban... menos que tienen números son los que más egresaban de las universidades más importantes de México, al menos las públicas.
Entonces ahí nos dimos cuenta que algo estaba pasando, ¿no? Que evidentemente el no tener una estructura mental de resolución de materias como las ciencias o habilidades complejas, como nosotros les llamamos, pues evidentemente estaba repercutiendo en los adolescentes, ¿no? Entonces, Irving y yo nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si todas las personas sacaran su máximo potencial desde la educación inicial? ¿Qué pasaría si las personas pudieran romper las falsas creencias educativas, ¿no? Entonces, decíamos, inclusive lo fuimos llevando en un slide para nunca olvidarlo. Sin embargo, es más complejo de lo que imaginamos. Hay rezago educativo por la pandemia, está comprobado, ¿no? Irving lo veía venir y hoy lo comprobamos y lo hemos compartido con otras escuelas. Me decías que ahorita la estructura de la SEP estamos atrasados 12, 13 años. Sí. Y aparte le añadimos la pandemia. Y aparte añade la pandemia. Sí. Porque es diferente. Una cosa es la estructura, sí, que no la llevan a cabo, y otra cosa es el tiempo que se perdió en pandemia por estar en casa, porque no hay esa conexión inmediata de persona a persona, ¿no? Claro. Digo, es una gran ventaja que hayamos adelantado unos 5 años con el tema de las videollamadas y demás, que está increíble, pero pues, nadie estaba preparado como para afrontarlo. Sí, porque también fue un aprendizaje. Totalmente. Y en términos educativos, imagínate, si venías mal presencial, ¿cómo vas a venir mejor cuando no lo ves, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente hay un rezago ahí importante, ¿no? Aparte, inclusive tal cual lo pusimos, el rezago educativo y aparte la pésima calidad del sistema educativo en México. Pero todos deberíamos tener derecho a la educación. Entonces decíamos, Irving, ¿por qué solamente los que pueden pagarlo, no? Y nos conmovió mucho esta y otros casos donde gente venía de lejos, ¿no? Hemos tenido gente de Perú, gente del sur de Estados Unidos, gente de Colombia, gente de Costa Rica, que van a entrar a sus universidades públicas, pero encuentran en nosotros una forma diferente, ¿no? Porque la verdad es que los conocimientos para entrar a una universidad, pues básicamente siempre son en la misma medida, pero pues nadie te lo enseña. Entonces, este es un método de aprendizaje, no es un método para, ¿cómo lo puedo decir? Como un sistema que podría variar dependiendo del país. Es un método de aprendizaje global. Las ciencias siempre en cualquier parte del mundo son las mismas, ¿no? Entonces, pues se solucionan, ¿no? Nuestra visión y nuestro sueño es llegar a muchos países. En términos de negocio, de repente hay muchos retos que resolver, pero el sistema está ahí y es algo en lo que creemos y es algo que sabemos que funciona, ¿no? Entonces, mira, te voy a platicar algunos datos importantes que nos inspiraron a llevar esto a un lugar más grande, ¿no? Mira, son datos de Forbes, son datos del Centro de Investigación en Política Pública, ¿no? Alumnos con menos aprendizaje significan futuros trabajadores con menos habilidades, lo que puede reducir sus ingresos en un 8% anual durante su vida laboral. O sea, si no te educas, estás condenado a ganar menos, ¿no? Claro. ¿No? Y hoy es una realidad. Claro que la inteligencia se forma a través de la educación también, pero solamente si la puedes pagar puedes ser inteligente. No debería, es injusto, ¿no? Es injusto. Entonces, por ahí nos clavamos a más, ¿no? Esto es del economista. Educación en México es insuficiente, desigual y la calidad es difícil de medir. Uno de los problemas más grandes del sector educativo son las brechas sociales y regionales. El acceso y ejercicio del derecho a la educación es menor para los grupos más vulnerables, especialmente en las regiones rurales, que fue lo que nos pasa. Eso, o sea, nosotros nos creíamos. De cierta forma lo vivieron. Totalmente. Y lo vemos. Sí, y hoy nos volvemos a plantar a eso, ¿no? Y ya con conciencia, ¿no? Y lo podemos hacer diferente. Hoy sí podemos hacerlo diferente. Somos adultos que tuvimos la fortuna de prepararnos, ¿no? Y que queremos retribuir algo. Al final, Isco, tú sabes, ¿no? Es lo único que te llevas de este lugar llamado Tierra. Sí. Mira, ahí te van otros datos preocupantes. En la educación primaria, 3 de cada 10 profesores no tiene títulos de estudios superiores. A escala nacional, el 40% de los docentes no concluyó los programas de capacitación. De los profesores de preparatoria o equivalente al 59.8% no obtuvo el nivel ideal en las pruebas oficiales. O sea, ¿cómo? Ni siquiera los mismos profesores están preparados para la docencia. No mames, eso está muy preocupante. Pues si no tienes vocación, no tienes pasión, pues evidentemente no te vas a querer preparar para eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando algo te apasiona? Lo investigas, lo vives, lo lees, sí, ¿no? ¿Hasta cuánto eres fan de un artista, no? Lo sabes todo de él. Sí. Entonces, pero tampoco es totalmente culpa de ellos, ¿no? Es un sistema estructural en el que hemos vivido y viviremos muchos años más hasta que a alguien
y ese alguien nosotros nos ocupemos de como llevarnos de la mano ¿Creen que esto otros, también ¿no? es cuestión de tiempo o es generacional? Totalmente es generacional. Sí, por eso digo que es más un sistema estructural, ¿no? Lo hemos platicado de verdad horas. O sea, entonces el procedimiento que ustedes tienen va a permear en la siguiente generación. Quisiéramos. Bueno, de entrada ya resuelve. Claro, o sea, claro. Tú tienes que venir a un examen y no sabes cómo resolverlo, tú sales del aula con el conocimiento. Pero lo que vamos a ver y lo que esperamos ver es en el tiempo. Claro. Que ese alumno, o sea, de verdad hoy ya lo vivimos. Lo que queremos es que ya pasen 35 años para ver a ese alumno ser presidente entonces, de México. Eso está bien chingón porque estoy viendo que tienen ustedes respuestas inmediatas y están sembrando para que después los hijos de con quien están sembrando tengan este mismo método de aprendizaje, que es lo que cambia realmente una estructura, ¿no? Sí, ya lo hemos visto. Hemos tenido alumnos que metemos a la prepa y que regresan para meterlos a la universidad y que se reciben de la universidad. Ah, qué chingón, felicidades. Entonces de ahí la esperanza es de que hayamos cambiado su estructura mental en su razonamiento matemático y que no vuelva a dudar de él para que mañana sea el próximo CEO de Disco 360. Sí, el CEO de Disco 360, ¿no? De lo que él sueñe. Claro. Que él sueñe llegar, que los sueños que él se planteó de niño lo logre y que no se caigan por una creencia educativa, ¿no? Ahí te van otros datos, ¿no? Dime. En las escuelas de la Ciudad de México se destina solo el 10% al debate o a discusión entre alumnos, o sea, no hay interés para El que el alumno lo pensamiento cuestione, crítico. para que lo cuestione. Y el cuestionamiento es la base de cualquier conocimiento, ¿no? Inclusive de las ciencias. Las profesores de enseñanza primaria reciben un salario del 33% más bajo que cualquier promedio de otro, ¿no? Solo 2 de cada 10 alumnos de educación media superior tienen nivel satisfactorio o sobresaliente en matemáticas. En todos los niveles, 33.9% de los estudiantes tienen conocimientos insuficientes en lectura y comunicación. A escala nacional, 3 de cada 10 alumnos abandonan los estudios por falta de dinero. Solo 1 de cada 100 tiene una beca pública. Los estudiantes con padres que concluyeron niveles superiores de educación son los que tienden a obtener los mejores resultados académicos. Por eso decimos que es un tema estructural. Claro. Porque si tu papá no tuvo la fortuna o el privilegio de estudiar, porque no tenía el tiempo de ni siquiera dedicarle a eso porque tiene que sobrevivir, pues evidentemente tú también la vas a tener un poquito más difícil. Sí, porque él no tiene la capacidad para tener un poder adquisitivo mayor y poder pagar una mejor educación. Es una cadena. Claro, mayor poder adquisitivo te confronta con una mejor cultura, con otro mundo, con otro tipo de gente, ¿no? Ahí empiezan también las igualdades de clase social, pero bueno. Que suena como hasta elitista, pero es la realidad. Es la realidad. Una cosa es que de estas generaciones de cristal de que no quieren ver las cosas, y otra es la realidad, que es justamente lo que dices. La desigualdad no se puede negar, ahí está, ¿no? Entonces, mira, con esto hay varias, te las voy a compartir porque creo que es importante que la gente lo sepa, pero mira, me voy a ir para cerrar esta partecita. Es quienes gozan del derecho a la educación tienen más probabilidades de acceder a otros derechos como el trabajo, la cultura y el medio ambiente. De acuerdo al Coneval, la educación es además de una de las vías más efectivas para lograr cerrar brechas de desigualdad y garantizar otros derechos sociales a los grupos vulnerables. Pero no solamente eso, Isco. También nos dimos cuenta a través de estudios del INEGI, que te vamos a compartir, es que si tienes una tonalidad blanca, entonces tienes una educación superior. La gente de tonos claros tiene al menos el 30.4 puntos más y superior a los demás para tener una mejor educación. Y los tonos más morenos, más oscuros, tienen el 16 puntos contra 30 puntos de alguien que es blanco. Racismo. Es racismo. En un país en el que se supone que no somos racistas. No somos racistas. Entonces, Irving y yo nos hicimos la prueba. Es un slide, es una presentación que cada vez que alguien entra al centro de desarrollo tiene que casarse con esto. Por eso estamos seguros que hoy tenemos a la gente correcta colaborando con nosotros, porque se emocionan cuando leen eso y es gente que, wow, no pensé que alguien pensara, ¿no? Entonces nos encanta leer esta presentación. Entonces Irving y yo nos hacíamos la pregunta: ¿en México te va mejor si eres blanco? Sí, porque el porcentaje de la población entre el 18 y 59 años, según su tonalidad de piel, tienen más posibilidades de tener un puesto de funcionario, director o jefe si eres blanco.
En el 6.1, pero si eres de tono más oscuro, entonces estás condenado en un 44 puntos a ser trabajador de servicios personales, actividades de apoyo o actividades agropecuarias, o trabajador industrial o del transporte o a trabajador artesanal. Pero si eres blanco, viendo la gráfica mínimamente, entonces puedes ser profesionista y técnico, funcionario, director o jefe. Entonces dijimos, si podemos hacer que los niños hoy cambien el pensamiento matemático, su razonamiento matemático, o de las ciencias en general, a través de estructuras de aprendizaje diferentes, que a ellos les ayude a cuestionarse o a creer en ellos, o estaríamos viendo en el futuro, si es que lo logramos, gente con mayor seguridad y a tonos oscuros ocupando puestos más altos, ¿no? Es bien duro lo que está diciendo Elvis, pero es una realidad. Tu color de piel te condiciona a tu capacidad. Y justamente cambiar la capacidad va a cambiar ese racismo que existe, ¿no? Con la simple preparación, nada más. Exacto. No por una condición de racismo. Sí. Qué fuerte. Sí, y en un tema estructural, socialmente hablando, pues no podemos hacer mucho nosotros. Más nos toca a todos, más bien. Pero si este método sirve para romper creencias o falsas creencias educativas y la gente a partir de hoy puede empezar a confiar con lo que le enseñamos, pues nos damos por bien servidos y creemos que al menos lo que vamos a alcanzar a ver y lo que nos falta por ver lo estamos logrando poco a poco y lo hemos comprobado. Felicidades, ¿no? Lo hemos comprobado. Entonces te voy a platicar qué es el Centro de Desarrollo de Habilidades Complejas para que los que quieran sumarse, estamos felices de recibir gente con esta misma visión. Porque Irving y yo nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer un poco más accesible una educación funcional a la gente más vulnerada, al estrato social que más ha tenido que lidiar con la carente educación pública en México? Y decíamos Irving y yo, pues a la que no le queda de otra que conformarse con lo que recibe ahí. Pues bueno, nuestro propósito como centro de desarrollo es que creemos que una educación de calidad debe ser de fácil acceso para todos y todas. Y no solamente para quien tenga el privilegio de poder pagarlo, porque todos aportamos a esta sociedad y merecemos un sistema educativo que responda de acuerdo al nivel de nuestras necesidades psicosociales y aspiraciones personales. Queremos ser la plataforma complementaria más importante para la educación pública en México, acompañando a los estudiantes desde una edad temprana y durante toda su carrera académica hasta hacerlos sentir preparados para enfrentar competitivamente la vida profesional. Lo vamos a hacer a través de fomentar el rompimiento de las creencias educativas en México que generacionalmente se han formado bajo el sistema público, apoyando el desarrollo de los sectores más vulnerados, promoviendo el análisis crítico y un pensamiento matemático en los estudiantes mediante programas educativos complementarios de fácil acceso que saquen el potencial de los niños y jóvenes. En realidad no queremos, porque no podemos sustituir el sistema educativo, no es nuestra responsabilidad, pero sí es nuestra responsabilidad en lo que sí sabemos hacer, dejar algo en la sociedad, y ese algo para nosotros es complementar la educación. No queremos complementar la educación de la gente que sí lo puede pagar, pero sí de la gente que no lo puede pagar. O igual también de la que la puede pagar, quien lo pueda pagar. Tampoco por muy escuela de pago que Totalmente. sea, no es garantía Claro. de que es una buena educación. Totalmente. Y ¿no? no es que no o una buena enseñanza. Claro. Y no es que no nos necesiten, claro que lo hacemos, ¿no? Siempre reforzar es bueno. Pero nos mueve la gente que se lo necesita. Principalmente. Total, claro. es lo que nos mueve. Son los que más lo han pasado mal, ¿no? Al final, el papá, de alguien que sí lo puede pagar, no nos busca a nosotros encontrar la forma, o tienen palancas, claro. o tienen puestos. Sí, las relaciones. Muchas veces las escuelas de paga de alto nivel es más por las relaciones que puedes tener. Totalmente. Que por una buena educación. Exacto. Y hemos recibido alumnos de escuelotas, ¿va? O sea, siempre vienen aquí porque confían en nosotros. Pero pues en realidad nuestra misión, nuestra visión, nuestro propósito se alinea más a la gente que lo necesita. Para ellos tratamos de que sean de fácil acceso, ¿no? Al final pues no podemos ser totalmente de no lucro porque pues no podremos operar. Claro. Entonces tenemos ahí estrategias de que la gente que sí lo puede pagar nos capitalice más, en términos justos también y demás, ¿no? Entonces así es como hemos estado haciendo algunas actividades importantes. Hoy estamos enfocados 100% a la alcaldía de Iztacalco porque ahí queremos capitalizar.
hace 3 semanas tuvimos nuestra primera feria de ciencias completamente gratis para los niños de Iztacalco. Recibimos 200 alumnos, ¿no? Y ahorita en la próxima semana inicia nuestro primer curso de verano, el verano multicultural. Nos vamos a enfocar en 4 pilares, que es el aprender nuevo idioma, inglés, en la lectura de comprensión para fomentar la lectura, fotografía para los jóvenes y música, que era el primer acercamiento musical. Yo soy músico, entonces le decía a Irving, tú nunca sabes cuándo le vas a cambiar la vida a un alumno que su papá piensa que tiene que ser licenciado, que tiene que ser ingeniero, pero ¿por qué no puede ser músico? Claro. Porque la gente en realidad... La música te cambia la vida. Sí, totalmente. Entonces uno nunca sabe cuándo le vas a cambiar la vida, cuando le enseñas a alguien la escala mayor o cuando escucha por primera vez cómo suena la escala menor, ¿no? Tú y yo lo compartíamos fuera de las cámaras, ¿no? De que uno nunca olvida su primer acercamiento, que en mi caso fue una iglesia, ¿no? ¿También? Sí, generalmente, ¿no? Por el sistema. El coro de la iglesia, sí. El coro, sí. Entonces, pues, la guitarra y demás, entonces dijimos, pues podemos hacerlo. Entonces, ISCO es completamente gratis, totalmente gratis. Por ahí pudimos capitalizarnos de una forma, llevamos a nuestros profesores, es totalmente didáctico, interactivo. Lo único que tiene que hacer la gente es escribirnos en nuestro teléfono que te vamos a compartir y registrarse e ir con muchas ganas de aprender durante 4 semanas. ¿Esto cuándo empieza? Empieza el 31 de julio. Ya, sí. Ya. Entonces, vamos a tener al menos la primera y segunda semana más inscripciones para los que quieran. Inclusive estamos abriendo un grupo de papás para inglés completamente gratis. Nos quisiéramos hacerlo más tiempo, pero hoy los tiempos y nuestra estructura académica nos da para 4 semanas, 3 semanas, inclusive vamos a ir corriendo casi diario, 1, 2, 3, 4, para que la última semana tengamos una graduación, donde el alumno pueda enseñarle a su papá que aprendió inglés, que pueda tocar su primera canción. ISCO no cobramos ningún peso en esto. Entonces, encontramos la forma de capitalizarnos, de que la gente lo pueda pagar, y cuando podemos hacerlo sin costo, pues lo hacemos sin costo, y pues estos somos. Está increíble. Ojalá que la gente se acerque mucho a ustedes, porque vamos a cambiar la sociedad, la forma de pensar. Podemos cambiar México en un momento tan difícil que estamos viviendo. Claro. Y esta es la estructura, esta es la base. O sea, no hay otra forma más que la preparación, y ustedes lo están haciendo de una manera bien lúdica, pues no sé cómo decirlo, es algo o sea, ya me quiero meter a la primaria otra vez, o a la escuela otra vez para que me enseñen, y sin duda vamos a ir. ¿Nos podría ahorita enseñar algún experimento o algo así que podamos hacer Claro que sí, para involucrar a los niños? Definitivamente sí, para que se emocionen más por todo esto. Perfecto. Vamos a preparar todo y ahorita continuamos. Regresamos. Explíquenos, profe, algo. Claro, no, pues primero que nada, qué padre idea que nos diste de hacer un experimento. Yo creo que muchos podcasts solamente son como de estar hablando, pero creo que esto va a aprovechar para alimentar lo que hemos estado platicando. La ciencia no solamente se platica, se vive, y eso es lo que vamos a hacer justo el día de hoy. Uno de muchos que vamos a ver. Exactamente. Uno de cada capítulo. Uno de muchos, sí. Por el espacio, yo decidí tomar un experimento muy sencillo que la gente puede llegar ahorita a casa, o ya está en casa, y hacerlo. Y a lo mejor nada más ir a comprar lo que es la glicerina. Ok. ¿Sale? El experimento... Que no es cara, ¿verdad? La glicerina es barata. No. Bueno, aunque fui a preguntar y unos sí se estaban pasando de lanza. Sí, estaban pasando. Es que lo vieron y dijo, es el profe. No. Déjase la cara. Muy bien. Pues lo que vamos a hacer es como desaparecer lo que es el vaso. Ustedes pues podrán notar que si yo introduzco esta copita aquí, pues podemos ver, ¿no? Que esta es la superficie del vaso, es la superficie de la copita. Sin embargo, nosotros podemos hacer este experimento virtiendo lo que es glicerina aquí. ¿Cuál es la intención? Ajá. Sí. La intención es llenar completamente de glicerina el vaso. ¿Qué característica tiene esto? Que la glicerina y lo que es el vidrio tienen lo que es el mismo índice de refracción. ¿Pero qué es eso? No sé si nosotros, bueno, aquí en este caso tú, te has asomado en una piscina y de repente dices, debe tener una profundidad de 1 metro, ¿no? Pero cuando te metes dices, no mames, me estoy ahogando.
Bueno, yo pensé que sí alcanzó. Yo pensé que sí alcanzaba, yo pensé que no me iba a ahogar. Bueno, eso que sucede en realidad es un efecto visual dado por la refracción. ¿Qué es la refracción? Es algo que sucede gracias a la luz. Resulta que la luz no viaja igual en todos los materiales. Tiene diferentes velocidades dependiendo del material que está atravesando. No es lo mismo que atraviese un diamante, un vidrio, el aire, el agua o que esté en el vacío. Son diferentes velocidades. Entonces, la luz al entrar a diferentes medios se refracta. ¿Qué quiere decir esto? Que cambia de dirección. Sin embargo, la glicerina y el vidrio tienen un índice de refracción similar, o sea, muy, muy, muy similar. De tal forma que cuando nosotros estamos virtiendo esto, no va a haber como diferencia, no va a haber diferencia entre... ¿Este qué es? Esto es glicerina también. Igual, ok. Sí, okay. sí. Es que como lo vi diferente. Sí, todo es glicerina, nada más como necesitamos un montón. Como dato, profe, ¿nos podría decir a qué velocidad viaja la luz? Claro, 300,000 kilómetros por segundo. O sea, estamos hablando que en un segundo, o sea, ya, la luz recorrió 300,000 kilómetros. O sea, se está de locos. O sea, ¿qué onda? ¿Qué cosas, no? Al entrar a diferentes medios va bajando la velocidad, pero, o sea, en el vacío es... Wow. Sí, cuando no tiene con qué choque o algo, exactamente. Es su velocidad máxima, ¿no? Exactamente. Que hasta ¿Hay algo que pueda viajar más rápido que la luz? Pues hasta el momento no se sabe, ¿no? Creo que bien lo mencionamos hace rato, el doctor Alcubierre creo que puede ser doctor. Hay que invitarlo, que venga. Sí, ¿lo conoce? Obviamente lo conozco como físico, o sea, por lo que ha hecho y que creo que él sería el teoría. ideal. Ajá, un modelo matemático. Es nuestro Albert Einstein. Sí, la verdad hay que reconocerlo, que está aquí, o sea, que tenemos que... Yo lo admiro mucho, yo cuando supe de él fue para mí de, este compa es mexicano y la teoría que tiene... Exacto. Está al nivel de quien me diga, de Einstein, de Newton, de verdad. Exactamente. No sé si estoy exagerando, creo que no va. Pues no, realmente entre físicos sabemos que no. O sea, hay niveles. Sí, bueno, yo no soy físico. Hay niveles, pero pues obviamente crear un modelo. Pues es nuestro Hugo Sánchez. Ándale, exactamente. Así es nuestro Hugo Sánchez exactamente. Y ojalá algún día pueda venir. Y algún día podamos demostrarlo, que es lo más bonito. Por ejemplo, se ve como imposible, ¿no? La teoría que tiene se ve como imposible, ¿no? Necesitaría mucha materia oscura que es... No lo sabemos. Por ejemplo, en 1915, Albert Einstein dice, existen ondas gravitacionales. 100 años después, se demuestran que existen. O sea, 100 años después, o sea, de una teoría, no vivió para saberlo. Y probablemente todo lo que esté... Se hubiera muerto cuando lo descubrieron. Se hubiera esperado tantito, ¿no? Ok. Sí, entonces, todas las teorías que hoy los físicos hacen, estoy seguro que lo hacen porque en algún futuro espera que alguien lo demuestre. Ok. Sí, okay. Pero bueno. Después de este breviario cultural. Ahora sí, esperemos que salga porque la verdad es que aquí tiene como unas pequeñas letras que creo que van a arruinarlo, pero creo que sí se va a ver. ¿Quiere una sin letras? Vamos a ver si funciona. Okay, de todas formas, miren, la intención de esto, público, es que puedan ver que no hay diferencia entre lo que es el vaso y la copa. O sea, no se va a ver. Va a ser como si no existiera la copa. Vamos a ver en este caso. Ahí está. No sé si se llega a ver por las letras. Bueno, quito las letras, pero ahí. Creo que ahí sí se ve perfecto. Voy a tratar de no moverlo. Si ustedes se dan cuenta y comparan la imagen que tenían con hace rato sí se veía la copa. Pero en este caso podemos ver como si no existiera. Incluso, vamos a verlo. Aquí está, todo el mundo puede ver el contorno, pero una vez que se introducen a glicerina, es como si la copa no existiera. ¿Por qué? Porque la luz lo que está buscando pues es un medio para refractarse, pero si el índice de refracción es el mismo, pues es como si no hubiera medio, es como si la luz atravesara el vaso de acá adelante hacia acá atrás sin ningún problema. Creo que sí se llega a ver ahí.
Más que nada, voy a hundirlo más. Ahí está, hacerlo más interesante. Ahí está. Es como si fuera un vaso lleno de agua. Claro. ¿Sí lo podemos ver? Claro, Sí, claro. ahí está. Y pues es un experimento tan sencillo de hacer. O sea, ¿quién no tiene 2 vasos en su casa? Podemos salir a comprar glicerina en la farmacia, ¿no? Y sorprenderse. ¿Cuál sería ahí? ¿Esto tendría una fórmula también matemática? Sí, claro. Toda la refracción de la luz la estudia la ley de Snell, así se llama. La ley de Snell relaciona precisamente lo que tú decías hace rato, la velocidad de la luz en el vacío con la velocidad de la luz en el medio. Y gracias a esos 2 valores, cuando es una pequeña división, podemos conocer el índice de refracción de cualquier, pues sí, sustancia, elemento, material. Wow. Sí, está padrísimo esto, ¿no? Profe, pues muchas gracias. Algo sencillo, interesante y algo que podemos vivir. ¿Esto en la vida cotidiana lo podríamos ver de alguna manera? Claro, que es lo que, como te mencionaba, ¿no? Uno se acerca a la piscina y dice, ¿qué es esto, no? Ajá. Claro. Y pues podría ser, por ejemplo... si hubiéramos metido un muñeco ahí en medio, ¿cómo sería? Ok, entran otras leyes físicas. Ajá. Hay veces que por la refracción de la luz, si el muñeco, por ejemplo, está mirando hacia la derecha, vamos a ver que... ¿Lo podríamos intentar? Pues sí, si existe. Deadpool. ¿Tú que eres bien entrón? Ya está acostumbrado. A ver, qué interesante, a ver qué pasa. Sí. Digo, yo no tengo la claro. ¿No se echa a perder, ¿verdad, el Deadpool? No. Estamos viendo que está apuntando hacia la derecha. A ver, entonces... ¿Se podrá ¿Qué sucede? Híjole, a ver. Casi. ¡Wow! ¡Claro! ¡Vuelve el mismo tamaño! Ahí está, mira. Casi. Claro, así se ve gordito, claro. Con la primera se ve gordito. Se movió el Deadpool. Ahí está. Perfecto. Entonces, ahí está Deadpool. Como dices, se ve como muy gordito. Sin embargo, vamos a pasar esto. ¡Claro! Ahí está. Y es como si no existiera nada. Interesante. Eso que acabas de hacer es lo mejor, porque así empieza el físico. Y si ahora le metemos una plastilina, y o sea, ahora le ponemos luz de otro color, y si ahora en vez de glicerina le ponemos agua, así empiezan las personas a involucrarse en la física. Eso que acabas de hacer es el primer paso para ir más allá, para descubrir lo que es el universo, que es la principal intención de la física, entender todo lo que es el universo. Y ojo, el universo no es lo que está allá arriba, nosotros formamos parte del universo. Entonces, si estamos entendiendo esto, estamos entendiendo el universo. ¡Wow! Eso. Me quedé... Es que cosas tan sencillas, entenderlas con estas fórmulas, que esta pasión que usted tiene, digamos, en cierta manera, como los tecnicismos, por decirlo de alguna manera, saber realmente el por qué sucede, algo tan sencillo me resulta interesantísimo, que ya iremos platicando justamente de cosas más profundas que acaba de decir ahorita del universo y todo esto. Sí, y qué buena onda que tenemos esta parte de hacer el experimento, invitar a la gente a que lo haga, y a lo mejor no entiendes el por qué, pero hoy tenemos a ChatGPT, ¿sí o no? Las inteligencias artificiales. Yo lo he intentado usar y no he podido. ¿No? Ya me explicará. Está buenísimo. Le puedes preguntar, oye, hice tal experimento. Le explicas, puse un vaso de vidrio, lo llené de glicerina y le puse otro vaso de vidrio. Y sucedió esto. ¿Me puedes dar el fundamento físico de por qué sucede? ¡Pum! ¿No le entiendes? ChatGPT, no lo entiendo, por favor me lo puedes explicar como si fuera un niño de primaria, y te lo explica. ¿Después lo hacemos? Sí, yo lo he hecho y la verdad quedó maravilloso. Dije, así lo pude haber explicado en algún momento, ¿no? Claro, es una gran enseñanza. Sí, después hablamos de inteligencia artificial. Sí, profe. Me parece excelente. Muchas gracias. Vamos a despedirnos, claro, regresamos con Elvis. Claro.
Estamos de regreso, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias por darnos toda esta introducción de lo que es la física. Y vamos a seguir hablando. Ya salió aquí otro tema de inteligencia artificial. Cuando quieras. Es todo un tema que nos apasiona a mi hermano y a mí, que queremos que los jóvenes lo entiendan. Y que puede complementar la educación. Sí, la inteligencia artificial, más allá de ser una herramienta con la que puedes hacer trampa, eso ya depende de los valores de cada persona, es algo que le puedes sacar provecho productivamente hasta donde no tienes idea, ¿no? O sea, nosotros hemos retado alumnos y queremos desarrollar un curso para ellos para que puedan aprender mejor, apoyarse mejor, avanzar más rápido, para que puedan enfocarse en otras cosas. Entonces es una herramienta primordial para esta edad, ¿no? Estaría padrísimo poderle hacer preguntas del universo. Sí, se le puede hacer, le responde. ¿Lo hacemos la siguiente? Sí, inclusive se le puede hacer plugins para que vaya a investigar donde tú quieras y le puedes complementar con documentos y te lleva a otro nivel. Sí. Bueno, yo como físico lo he puesto a prueba, solamente, y creo que como todos, sí tiene errores en algunas cosas de matemáticas, pero en la parte teórica, súper bien. ¿No debería de ser al revés? Se supone, yo igual dije lo mismo, dije, bueno, pues está hecho con algoritmos y todo el rollo, pero pues pasa. De todas formas, él reconoce sus errores, porque le dices, hey, eso está mal. Corrígelo. Y dice, sí, cierto, me equivoqué. Ah, chingón, ya me enamoré. Sí, inclusive sí, porque ni mi vieja. Sí, inclusive de una respuesta tú le puedes decir, oye, esta respuesta no me gustó, desarrollame otra. Y entonces te da otra, y te la complementa y te la da mejor. Esta sí me gustó, perfecto, lo aprenderé para la próxima, cuenta con ello. Y pum, y se lo lleva al aprendizaje en la siguiente petición. Wow. Es increíble. Sí, yo les contaba que yo no he podido, no sé por qué ahorita vemos eso, que también estaría bueno. Porque creo que le ha pasado a varias personas que ustedes nos respondieran eso y cambiar. Sería buenísimo. Claro que sí. Ya para terminar, algo que le quieran decir a la gente para despedirnos. Sí. Bueno, aprovechando ese tema de física, porque toda la parte de educación se lo quiero dejar ahorita a mi hermano. Acérquense a la física. Yo se lo decía en el curso de verano a los niños. Esto es para venir a quemarse, ensuciarse, lastimarse, pero es que así es aprender. Y disfrútenlo, investiguen más. Como bien decía, a lo mejor sé que no vas a tomar un libro de texto y vas a decir, a ver, ¿de qué se trata esto? Y entender las fórmulas, pero si tienes estas herramientas que hoy en día podemos disfrutar, como las inteligencias artificiales, pregúntaselo. Y pregúntaselo al nivel que tú requieras para entenderlo. Y una vez entendido, compártelo, porque creo que la ciencia a todo el mundo nos sorprende. Y nunca dejen de sorprenderse, que es lo más maravilloso de este mundo. No solo para la física, sino para lo que está en todo este mundo. Y no quisiera decir todo este mundo, sino en todo este universo. Nunca mejor dicho que el universo. Sí, totalmente. Bueno, yo a mi lado nada más, de parte de toda la gente que colabora con nosotros en el Centro de Desarrollo de Habilidades Complejas, nada más externar que estamos muy felices por toda la confianza que la gente nos ha dado, por todos esos pequeños cambios que estamos haciendo en la alcaldía de Iztacalco. Les invitamos a que los papás nos confíen esta educación complementaria de sus hijos, que creemos que podemos complementarlo de tal forma que puedan descubrir un nuevo mundo de ciencias, un nuevo mundo artístico, un nuevo mundo educativo, que rompan sus creencias. Nosotros creemos que la gente sí debe tener acceso a una mejor educación, a un acercamiento artístico, a la música, al baile, a una comprensión lectora, porque creemos que la gente que la padece hoy es la que tiene que triunfar y tiene que dominar mañana. Nosotros creemos en eso, ojalá que la gente también confíe en nosotros, vemos que lo hacen y que los esperamos en el verano multicultural completamente gratis. Los niños de entre 8 a 12, 13 años van a poder acercarse a la música, al inglés y a la fotografía y también a la comprensión lectora a través de diversas técnicas. ¿Hay alguna edad? Sí, ahorita está entre 8 y 12 años más o menos. No. Y tenemos jóvenes entre 14 y 16 años. Tampoco. Y pronto abriremos algo para adultos, ahorita a mayores. Sí, porque sí hemos visto que hemos visto mucho. Es que sí, hay mucha gente que sí nos interesa. Lo que te decía, ¿no? Vemos que hay gente que ha aprendido con nosotros
nosotros, gente adulta, y esa gente también merece ser que sus paradigmas y creencias educativas sean cambiados, ¿no? Entonces, estamos para eso. Es que gracias por el espacio, Frank, nos hayas brindado y que nos hayamos podido explayar y platicarte con pasión y que te hayas apasionado con nosotros. Para eso es muy importante. Gustosos de venir las veces que sea necesario a platicarte los logros del Centro de Desarrollo, que es los logros de los niños y los jóvenes de Iztacalco, y espero que pronto en la Ciudad de México, y estás invitado a visitarnos cuando quieras. Voy a ir, hagamos algo ahí. Seguro voy a ir a grabar algo para que lo podamos mostrar, algo por supuesto. Redes, pero sin duda lo voy a hacer. En la Feria de Ciencias nos dio la grata sorpresa que tuvimos a imagen. Eso no lo buscamos nosotros, llegó el reportero, o sea, se corrió la voz. ¿De dónde los vi? Sí, no, aparte, o sea, el deal que teníamos con o sea, entre ellos mismos no sabían. Sí, no, ellos llegaron porque dijeron en la alcaldía va a haber algo, y llegaron y hicieron un reportaje, inclusive hasta pudimos chance de sacar al profe, hacer unos experimentos, se vio los niños corriendo, saltando, entonces, eso nos llena el corazón, eso nos mueve, y eso nos hace honrar la memoria de nuestra familia, de mi mamá y papá. Entonces para eso estamos. Lo busqué, lo pedí al universo. Mi idea era en algún momento poder hacer algo con esto, platicar. Yo solo quería una entrevista con ustedes. Y se está dando algo más grande de lo que pedí, y poder ayudar a la gente, a los niños principalmente, para mí es algo que me da satisfacción. Si lo puedo hacer con este canal junto con ustedes, yo sumándome a su proyecto, con ello. Muchas gracias, les agradezco infinitamente que permitan, y que van a tener aquí una sección para seguir hablando de cosas, muchas cosas, porque es un tema interminable como el universo. Claro. Ya nos dirá, profe, y ahí la vamos a dejar. Si el universo tiene un fin, si es infinito, si es infinito, así lo vamos a dejar. Y si es redondo, si es plano, hay mil preguntas. Siempre me despido brindando. ¿Todavía tienes aquí un poquito? Sí. El profe no se va a tomar la glicerina. Salud. Muchas gracias, Frank, por la invitación. No, de qué. Nos vemos la próxima, amigos. Baigón.